Entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. He visto trabajar a un hombre muchísimo, de verdad, en favor de la salud de este país, y no dudo en decirlo así, y me refiero a Héctor Ramírez Barba, que es secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, que está muy al pendiente de los aciertos, porque debe de haber algunos, ¿no? Y los hierros en esta administración en función de la salud, en donde hay y cómo se puede aplicar, cómo se puede beneficiar a la gente y en donde no. Y justamente sobre ese tema quiero hablar contigo. Héctor Ramírez Barba, te saludo esta mañana. Buenos días. Pedro, muy buenos días. Muchas gracias. Un saludo a ti y al auditorio. Me da mucho gusto verte. Entiendo que el PAN ha denunciado al director del ISSSTE, a Pedro Centeno, por delitos de falsedad de declaraciones, por corrupción y por ejercicio indebido del servicio público. Cuéntame al respecto, por favor. Mira, primero comentarte que la labor del señor director del ISSSTE ha sido más que cuestionable desde que estaba como director de Birmex. Tú recordarás esta empresa también estatal de participación mayoritaria, en el cual, pues con sus adquisiciones de vacunas, por ejemplo, y de medicamentos lituanos, pues resulta que no funcionaron. Se compraron cantidades impresionantes de medicamentos, en teoría, para algunas cosas de dolor y de cáncer, y en la práctica, pues solamente fueron sustraídos un poco más de 22 millones de euros pagados a una compañía que no fue la que trajo, y los medicamentos de tan baja calidad no fueron autorizados. Ahora que llegó al ISSSTE, pues este 20 de junio del 2022, aprobó por mayoría de votos una contratación de adjudicación directa de una empresa que se llama Imedic. Esta empresa, de entrada, no tiene la experiencia para gestión, digitalización, almacenamiento, procesamiento y distribución de imágenes médicas, de imagenología, de forma tal que le dio un contrato directo, dice, entre 57 millones y máximo 144 millones de pesos, y al hacerlo de manera directa con una compañía que no tenía nada de experiencia ni tenía capital para hacerlo, pues era crónica de una muerte anunciada, Pedro. Los 99 hospitales que se iban a ver beneficiados con tener el equipo de radiología, todo el equipo de imagen, pues no se dio. Y en algunos casos, como en el caso del Hospital 20 de Noviembre, pues también se asocia a que un diagnóstico retrasado pues puede traer efectos letales en el manejo de algunos pacientes y que también esto pueda ser investigado. Entonces no se cumplió en materia de licitaciones. Luego la empresa que estaba antes, que daba este tipo de servicios, fue despedida, y con ella pues los expedientes y la información de los pacientes. Se han perdido datos de personales de derechohabientes vinculados a su expediente clínico, ya que no quedó claro cómo iba a ser el periodo de transición. Y esto que te digo yo no son datos de la oposición, son los datos que el órgano interno de control del ISSSTE encontró. Por ejemplo, ahora en septiembre del 2022, en mi ciudad, en León, Guanajuato, visitó este hospital y se dio cuenta que no cuentan con equipos que permitan leer los resultados del servicio de imagen que fueron obtenidos por la empresa, y que la clínica de medicina familiar, con respecto a lo que dice la directora, pues se encontraron fallas con relación al tomógrafo y al mastógrafo. Imagínate, Pedro, hoy tan vital que son los auxiliares de diagnóstico para apoyar el proceso de diagnóstico y tratamiento de los pacientes, pues se ha visto impedido por esta falla de haber asignado esta cantidad millonaria a una empresa que no tenía ni la capacidad ni el capital para hacerlo, Pedro. Sí, tremendo. Ahora, ¿qué puede haber de toda esta denuncia presentada para que haya una acción de justicia? Pues estamos pidiendo que la autoridad ministerial, la Fiscalía, revise tanto el tema financiero como este tema de exactitud que te comento, que ha sido señalado por algunas personas respecto a fallecimientos ocurridos en el Hospital 20 de Noviembre, ya que presuntamente están vinculados con alguna afectación en el servicio derivado del contrato con Imedic. Y bueno, pues con la corrupción de Birmex, ¿qué más te puedo decir, Pedro? Bueno. Iban a adquirir opiáceos, anestésicos, anticoagulantes de dos empresas lituanas, una UAP Llorinis y la otra Entafarma, con un monto de 82 millones de euros. Una buena parte de la compra fue pagada y los cobros fueron fraudulentos. Además, Europa Comercializadora presentó documentos falsos para cobrar 25 millones de euros a nombre de los lituanos. Y en cuanto a los medicamentos, solo una pequeña porción llegó a México y pues no fueron autorizados por la COFEPRIS para su utilización.
Además, la última noticia que tú ya reportaste también, 5 millones de vacunas que fueron caducadas en el almacén sin haber sido utilizadas para la COVID, ¿no? Sí, sí, y que después justificaron y que dijeron que ese tipo de fenómenos se daban en todo el mundo, ¿no? Pero en fin, el hecho es uno. Bueno, aparte, Birmex se ostenta como un órgano que tiene una capacidad de distribución nacional, cosa que no es cierta tampoco, Héctor, porque Birmex es producto de una idea rara que empezó al principio de este sexenio y que no tiene la estructura como para llegar a ser lo suficientemente fuerte como para poder dar esta distribución a las medicinas en la República Mexicana. Pero en fin, ese es un tema que, Mira, en ese tema, Pedro, de la distribución de Heavy, te digo que el Seguro Social abrió una licitación para quien distribuyera y Birmex participó, y participó inclusive utilizando una licencia de otro laboratorio. Pero cuando ya revisaron lo que se necesitaba, cumplió 7 puntos de 65, o sea, no fue considerado. Que le pregunten al director del IMSS si Birmex está calificado para distribuir. Él mismo lo claro, eliminó de su convocatoria, Pedro. ¿Cómo es? sí, Impresionante. tuvo que hacerlo, porque aunque sean otros datos, pues acaban siendo los datos y ve el manejo criminal, porque no es otra cosa, criminal, con el que el gobierno manejó este tema del COVID. O sea, lo que vivimos como resultado, si bien es cierto, hubo muerte en todo el mundo, por supuesto, muchas de estas en México se pudieron haber evitado. Claro. Y mira, la Auditoría Superior de la Federación adicionalmente ha advertido probables desfalcos del ISSSTE por casi 281 millones de pesos en la primera, debido a que no se recibió todo esto de imagenología que se había pagado antes a una empresa que se llamaba Tesi de México, SADCB, y también un daño por más de 16 millones de pesos que pagó a una empresa Impromet sin haber verificado que se hubieran recibido los servicios. Realmente tiene un descontrol impresionante en una institución que de por sí tiene serios riesgos de financiamiento, una pésima sincronización y obviamente una gerencia, desde que llegó este señor, muy mala. Tremendamente mala. Oye, antes de que terminemos esta entrevista, yo quisiera que me trataras este tema de la meningitis que se ha presentado en Durango, que ya ha cobrado muchas vidas. ¿Qué hay de todo esto? ¿Me podría hacer una explicación muy sintetizada de lo que está pasando ahí? Sí, mira, primero que no sabemos muchas cosas. Lo que sabemos es que murieron ya 22 personas, día a día se liberan. Hoy nos encontramos con que la Fiscalía de la República ya emitió órdenes de aprehensión contra el director y contra los administradores, pero no sabemos la causa. En teoría se hicieron autopsias, no conocemos los resultados. Y lo que sí, primero decirte, Pedro, que es una tragedia, porque es gente que está dejando en la orfandad a hijos. Es algo que no debió haber ocurrido. Los mecanismos de certificación hospitalaria deben de ser muy claros, y obviamente que la COFEPRIS, con este austericidio republicano, pues no cumple su cometido de estar revisando que no haya riesgos sanitarios. Y si esto lo extendemos al resto de hospitales, basta decirte que una ínfima cantidad de hospitales públicos y privados cumplen, por ejemplo, los criterios de certificación del Consejo de Salubridad General, que son los estándares mínimos de infraestructura, de mantenimiento del equipo, del personal profesional que debe estar trabajando en estas instalaciones. Entonces, basta con meterse a la página del Consejo de Salubridad y te das cuenta que no se cubre. En este caso está ocurriendo. Hoy por la mañana veía yo ya un reportaje en León, Guanajuato, en donde hay ya 15 casos detectados de pacientes complicados después de haberles hecho algún procedimiento para la diálisis peritoneal, pero cuando los colocan en el catéter de Tenkov. Entonces, no sabemos cómo ingresó el hongo, si es que fue el hongo, no sabemos cómo fue el mecanismo, si eran medicamentos, se están haciendo rastreos, se suspendieron algunos temas, pero lo que es claro es que entró un germen al parecer, digo, porque no hay elementos públicos, Pedro, con el cual yo te pudiera dar información que pueda yo dar testimonio directo de ella. Simplemente lo que leo en las notas y lo que uno puede inferir. Pero lo que es un hecho es que la actividad supervisora de la COFEPRIS siempre llega a tapar el pozo una vez ahogado el niño. Sí, y llega evidentemente tarde. Héctor Ramírez Barba, viene un momento de paz hacia el fin del año, pero pues este tema de la salud en México no descansa. Como yo he visto en tus afanes como diputado, el que has estado pues en contacto con todo aquello que ha resultado irregular y en muchas ocasiones hasta criminal. Yo te pido que sigas así, que sigas adelante. Nosotros aquí
tenemos la función de observar el trabajo que se hace desde el Poder Legislativo, y quiero decir que estoy frente a uno de los hombres que más ha trabajado en ello, y por eso, nada más por eso, como mexicano, te lo agradezco, y junto conmigo yo estoy seguro que millones de mexicanos también. Sigue así, sigue adelante y estaremos en contacto. Agradezco la generosidad de tus palabras, Pedro. Muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias, Héctor Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados. De verdad, es un hombre que se ha afanado en luchar a favor de la salud en México, contracorriente, en un gobierno que no entiende nada sobre este tema de la salud y muchos otros más. Yo soy Pedro Ferriz Híjar y te quería comentar que en Central FM Equilibrio somos un gran equipo que requiere de tu apoyo, porque todos formamos parte de este gran proyecto. Así es, Central FM Equilibrio es un medio completamente independiente y nuestro principal apoyo eres tú el que nos escucha, tú el que está aquí todos los días, y por eso pedimos de tu ayuda para seguir llegando a muchas más personas. Existen muchas formas de colaborar con nosotros en nuestras redes sociales. ¿Cómo? Dándole me gusta, compartiendo nuestros videos, activando las notificaciones. Tu ayuda para nosotros es extremadamente valiosa. Así es como Central FM Equilibrio sigue marcando el cambio que México necesita.